alguna manera, ¿no? Una continuación de cierto cuoteo, ¿no? Donde se observa cierta preeminencia, ¿no? De sectores asociados a Perú Libre. Y bueno, de alguna manera también otras parcelas, ¿no? Que se reflejan sobre todo en ministros que se quedan, ¿no? En sus carteras. Vamos a conversar lo hicimos la semana pasada, además en su condición de vocero de APP, y lo volvemos a hacer, dadas las circunstancias, para recoger las reacciones iniciales frente a este nuevo gabinete, con Eduardo Salguana, congresista de la República. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo nuevamente, congresista, en estas circunstancias. Algo de déjà vu hay en nuestra conversación. Muy buenas noches. Enrique, buenas noches. Siempre es un gusto saludarte y conversar contigo. Su impresión sobre este nuevo gabinete Torres. Bueno, primero que no es tan plural y tan con convocatoria a figuras independientes como el presidente anunció ayer en su comunicado escrito, ¿no? Hubiésemos preferido un gabinete de más ancha base, con participación de otros sectores políticos, con figuras mucho más conocidas, quizás con prestigio personal en la política nacional, y quizás lo más llamativo de este gabinete sea el premier, ¿no? En un momento en el que hay crispación política, en la que hay una confrontación marcada entre ejecutivo y legislativo, donde hay una opinión pública y ciudadana bastante contraria al régimen del presidente Castillo, los últimos errores en la designación de un premier confrontacional y con antecedentes negativos. Quizás hubiésemos preferido un primer ministro con antecedentes de mayor ánimo de concertación, de diálogo, que maneje un discurso y una narrativa mucho más concertadora, más propositiva, más dialogante y menos confrontacional, ¿no? Y creo que en este caso el primer ministro, al menos en las últimas apariciones públicas, ha hecho bastante esfuerzo por mostrarse confrontacional, inclusive inexplicablemente contra la propia prensa nacional. Ahora, el caso del primer ministro Torres es particular, ¿no? Chotano él, ¿no? Abogado conocido en círculos mediáticos con anterioridad, ex candidato, ¿no? a otros cargos de elección popular, en este caso por el partido de Ollantumal, etcétera. Pero claro, al principio se le percibió, ¿no? Desde algunos círculos políticos como una suerte de contención, si se quiere, para ponerlo en términos así muy simples, a una supuesta amenaza comunista, ¿no? Entonces, él era el ministro de Justicia, ¿no? Ocupa ese cargo importante y claramente parece ganarse la confianza del presidente Castillo, Chotano, como repito, y claro, como asesor jurídico del presidente, como digo, habría tenido una buena entrada, habría tenido la oreja, en todo caso, del presidente. Lo que llama la atención es que en este gabinete, el que se enfrentó en su momento tanto a Cerrón, de todas maneras hay carteras claves que parecen estar asociadas al señor Cerrón. Ya lo vemos en redes sociales, ¿no? Por el lado de Energía y Minas ha sido un funcionario del gobierno de Junín, y por otro lado el de Salud, que es una cartera crucial, ¿no? En momentos él ha expresado, el nuevo ministro de Salud, su admiración por el señor Cerrón. ¿Cómo es esta identidad del gabinete? ¿Cómo la observa usted? Y por supuesto, cierro con esto, el nuevo primer ministro acababa de enfrentar una renuncia sumamente crítica, ¿no? De su viceministro de Justicia. Y no digamos además el caso de la señora Susana Silva frente al INPE. O sea, es como dice usted, además de todo, en medio de una situación crispada en su propio sector, que ocurre esto y que además se da un gabinete que refleja de alguna manera este cuoteo político. Sí, y lo expresas bien, Enrique, ¿no? Y muchos de la vereda de enfrente política le expresábamos al presidente, le invocamos, le exhortamos de manera democrática que ese cuoteo no se exprese, no se repita, ¿no? Como en los gabinetes anteriores. Y él abre el gabinete, como además lo propuso, como lo planteó
la noche de ayer, ¿no? Lamentablemente esto se vuelve a repetir y el presidente se vuelve a encerrar de manera notoria en el círculo político inicial, matizado con la presencia de algunos profesionales independientes, ¿no? Que tienen su prestigio personal, dado el caso, por ejemplo, de relaciones exteriores, de economía y finanzas, ¿no? Porque si uno hace una revisión del resto de ministros, vamos viendo como el que tú has señalado, de Energía y Minas, proviene de la dirección regional del gobierno regional de Junín, y ya sabemos quiénes son los mandabases en ese departamento hace algunos años. De igual manera, hay un congresista de Perú Libre que está también en el ministerio, en un ministerio, y además del ministro de Salud, con los antecedentes que tú señalas. Y en este caso, por ejemplo, no tenemos que dejar de señalar que lamentamos la salida del ministro Ceballos, que creo que era reconocido por todos los sectores con un trabajo importante, ¿no? En todo caso, Enrique, yo creo que el Premier va a tener que hacer muchos esfuerzos para demostrarle a las fuerzas políticas y al país que, lógicamente, estando como Premier, su narrativa tiene que cambiar profundamente y su convicción política, ¿no? Yo creo que él tiene que armar una buena propuesta de gestión, tiene que acercarse a los grupos políticos, tiene que tender puentes, tiene que concertar, tiene que conversar, y se tiene que cambiar profundamente la manera de cómo se ha estado haciendo la gestión pública hasta ahora. Y eso incluye, lógicamente, la conducta del propio presidente de la República. Bueno, no sé si es un dato menor, pero hemos visto, creo que por primera vez al presidente en estas circunstancias sin sombrero. No sé si ese cambio será solamente cosmético, accesorio, ¿no? O incluirá algo más. ¿Qué Congreso le espera al gabinete Torres? Es decir, en el caso del señor Valer, de saque, esa relación se complicó claramente y bueno, el señor Valer llegó a decir que él estaba dispuesto a inmolarse para que el presidente Castillo se acerque un pasito más a disolver el Congreso, lo cual comprensiblemente, ¿no?, desató críticas muy ácidas en el Parlamento. Y este ambiente no parece en todo caso calmarse, ¿no?, con el gabinete de Torres. Aquí, como digamos, para utilizar sus propios términos, Torres va a tener que dar demostraciones muy claras frente al Congreso para, ponerlo claramente, obtener el voto de confianza. Yo creo que tiene que dar muestras claras a la representación parlamentaria, a las fuerzas políticas y al país en general, Enrique, porque la preocupación por lo que ha sucedido en los últimos meses es una preocupación nacional, es una preocupación de los millones de peruanos que nos están viendo en TV Perú a nivel nacional. La gente en las provincias quiere trabajo, los gobiernos regionales no tienen recursos, no hay proyectos que se están ejecutando, el aparato estatal está semi-paralizado. Hemos estado caminando con algunos dirigentes y funcionarios de mi región y vamos a algunos ministerios y no encontramos a directores, no encontramos a viceministros. Este suspenso y esta dilación en juramentar ministros nos genera un enorme problema en el caminar cotidiano de la administración pública. Todo eso tiene que superarse y de una vez por todas el presidente Castillo ponerse a gobernar con seriedad y responsabilidad. Y el Premier, que es una persona con experiencia, ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, es un jurista conocido, o sea, tenía todos los antecedentes para realizar una gestión, digamos, de puente, de concertación, como persona de más edad en los gabinetes. Sin embargo, él decidió asumir un discurso confrontacional en las últimas semanas con mayor agudeza que no le va a ayudar, ¿no? Por eso te digo que él va a tener que redoblar esfuerzos para incorporar a su discurso unas mayores proposiciones, concertación, diálogo con las fuerzas políticas en el Parlamento, ¿no? Muchas de ellas son, que te digo, bastante, tienen una mirada muy negativa del gobierno del presidente Castillo y esperan obviamente pues un cambio de actitud, un cambio de la manera de gestionar el Estado, ¿no?, que ha venido tan a menos en los últimos 6 meses. Los hechos están consumados, pero la otra posibilidad, digamos, más marcadamente distinta, que se puso sobre la mesa,
fue la de alguien como Jorge Nieto, y él declaró directamente que lo que, en todo caso, si lo iban a tomar en cuenta, él iba a proponer un gobierno de gabinete, dijo él, un gobierno de gabinete, que es una figura que se ha desarrollado también en los últimos años, es decir, dentro del sistema presidencial. Lo que hace en una situación de crisis es, de alguna manera, entregarle el manejo del Ejecutivo al primer ministro y a los ministros, y se forma una coalición parlamentaria de apoyo que forzosamente, ¿no?, tenía que ser distinta a la opción que ha tomado el presidente finalmente, que es, en todo caso, si hablamos de cuoteo político, se ha ido con sobre todo con sus aliados duros. Podríamos decir en algo Somos Perú, podríamos decir en algo por ahí algunos votos de Acción Popular, pero sobre todo con sus aliados duros. ¿Usted veía como posible que se forme una coalición parlamentaria que dé un mínimo de estabilidad desde la otra orilla, por ejemplo, incluyendo a APP, por ejemplo, incluyendo a otros grupos políticos? Mira, la apuesta creo que mayoritaria era por lo que tú estabas señalando, ¿no? Porque en las últimas semanas, según las propias denuncias de los ministros salientes y la propia Premier, existían factores exógenos a los propios ministerios que tomaban decisiones al margen de los titulares. Y obviamente eso era, al parecer, permitido por el presidente de la República. Y eso no estaba resultando, no estaba funcionando, por lo que ya todos conocemos, inclusive con presuntos actos de corrupción en Palacio, en Zarratea, etcétera, lo que ya es de dominio público, ¿no? Y eso es lo que aparentemente el señor Nieto le había planteado al presidente y era, creo, lo correcto, ¿no? Eso implicaba tener un premier, ¿no?, con mayor personalidad, con mayor presencia, con impronta propia, ¿no?, que sea él el que proponga efectivamente, como dice la Constitución, el gabinete ministerial, y se arme un plan de trabajo coherente, serio, responsable, en la cual el Congreso no hubiese tenido, yo estoy seguro, a la mayoría de las bancadas, la menor voluntad o la mayor voluntad de respaldar y apoyar. El Congreso tiene ese propósito. O sea, la mayoría de las bancadas, yo veo una intención de colaborar, de contribuir a que el gobierno tenga éxito, pero lamentablemente desde el Palacio pues no se dan esas señales positivas en bien del país. Eduardo Salguana, gracias por estar con nosotros. Ojalá tengamos otro corte de conversación o la próxima entrevista no sea en medio de circunstancias similares, sino precisamente para ir viendo pues cuáles son líneas políticas de aquí en adelante. Gracias, congresista Salguana, por acompañarnos esta noche.